Anio Setefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach. Háblanos por medio bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amada Quejilá, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Voy a mencionar 2 sitios en internet. Canal de YouTube, Shalom 132, y página www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Quejilá, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya están por finalizar. Vamos a estudiar hoy un tema basado, bendito es el nombre de Yahweh Sebaot, en Segunda de Reyes, y yo le titulé Hacerle caso a los profetas. Hacerle caso a los profetas de Elohim. Hacerle caso a los profetas, hacerle caso a los profetas. Un profeta es el que atalaya al pueblo, y ciertamente, aunque puede ver cosas que pueden sucederán en el futuro, pero ciertamente la función del profeta es atalayar, estar diciendo al pueblo que haga teshuvá, que se arrepiente, que se arrepienta. Vamos a ir a Segunda de Reyes, amada Quejilá, vamos para allá con gozo, rápido, y en el capítulo 13, y vamos a ubicarnos en el verso 10. Hace 8 días ministramos sobre Joacás, el rey Joacás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces pueden poner en sus apuntes, Joás fue el tercer rey de la dinastía de Jehú sobre Israel. Joás fue el tercer rey de la dinastía de Jehú sobre Israel. Recuerden que en Judá también hubo un rey, Joás, ¿de acuerdo? Un rey en Judá también con el mismo nombre para que se entienda un poco más claro. Entonces no hay que confundir digamos a los reyes. Voy a leer el verso 10. ¿Tienen Segunda de Reyes 13:10? Dice, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. A ver todos el 10. Amén. Entonces hay 2 Joás. Ahora, el verso 11, la desgracia de siempre para Israel en el caso aquí. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo, o sea, anduvo en los mismos pecados. Ahora, después, anoten esto porque es importante, porque lo vamos a ver despuesito así. Después de 5 años, su hijo Jeroboam II empezó a reinar como corregente más bien, del mismo rey Joás. Entonces, después de 5 años de que sube al trono, su hijo Jeroboam II empezó a reinar como corregente del rey Joás. Y vemos aquí que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Ahora, voy a leer el verso 12 y 13. ¿Lo tienen a la vista, amada Keilah? Amados aquí. No se oye. Aleluya. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Entonces hay un resumen aquí, por así decirlo, hay un pequeño resumen. Ahora, anoten esto, del verso 12 y 13, guerra contra Amasías.
¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces una vez que muere, sube su hijo al trono. Sí, como que es un adelanto nada más, un resumen, pero como un adelanto, amados Sahim. Ahora, si gustan poner en sus apuntes, amados ahí, para ese tiempo, el profeta Elisha, ya estaba enfermo. Y pueden ponerle, valga la redundancia, de una enfermedad mortal. Entonces parece irónico, ¿verdad? Alguien que hizo tantos milagros y tantas sanidades y con el poder de Yahweh resucitar muertos y estar enfermo de algo. Entonces por eso hemos recalcado aquí, yo he recalcado esto, amada Kehila, pongan atención. Cuando un aj, esperemos que nunca, ¿verdad? Pero cuando un aj enferme de algo, no prejuzguemos ni juzguemos ni nada, decir, ¿quién sabe qué habrá hecho? A lo mejor está en pecado, por eso Elohim lo abandonó y está enfermo, etc. Ponemos el ejemplo de Eliseo, de Elisha, ¿de acuerdo? Entonces, o cuando una ajot esté enferma, esperemos que nunca, no digamos, ni prejuiciemos, ni juzguemos nada, decir, ¿quién sabe qué hizo? A lo mejor está en pecado, por eso. Es que eso es la Shon Hara, y es muy peligroso hacer eso, porque eso se revierte. Entonces, no juzguemos nada, no juzguemos. Antes oremos por ellos. Aleluya. Haya hecho algo, nosotros no nos consta, pero si hizo algo, orar para que se arrepienta, pero no, ni siquiera pensarlo, pues. Ahora, anoten esto en sus apuntes. El rey Joás, o sea, el rey de Israel, no de Judá, sino de Israel, fue a visitarlo. ¿A quién? A Elisha, porque él sabía que estaba enfermo. Algo que sí quiero que pongan en sus apuntes, punto siguiente, lloró el rey delante del profeta. ¿Por qué lloró delante del profeta? Por saberse pecador. O sea, él reconocía, el rey, que era pecador y que estaba ante un kadosh. Por saberse pecador. ¿Cuáles pecados? La enseñanza y la práctica de Jeroboam, del primero, de Jeroboam. Porque dice aquí que no se apartó de los pecados de Jeroboam, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, es importante, enseñanza y práctica. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Cada quien en la profesión que tenemos o en lo técnico que cada quien tenga, etcétera, siempre va a haber una teoría y una práctica. Desde lo más, no sencillo, porque ser albañil no es sencillo, me imagino. Tienen que ver primero cómo se pone un ladrillo, cómo se pone el otro, o sea, eso es teórico, y después ya cuando agarran la cuchara, como así se dice en México, y empiezan a pegar ladrillos, es la práctica. Igual en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, en todo lo que hacemos. Un trabajo no se llega y se trabaja ya. Si alguien va a ser un cajero de una empresa, le enseñan primero cómo se manejan las cosas, ¿sí o no? Entonces, por eso, antes de Shabbat, yo digo, vamos a entrar al día más Kadosh de la semana. Aprenderemos Torah, lo llevaremos por obra. O sea, vamos a aprender, pero después hay que practicarlo, ¿de acuerdo? Si alguien se dice sabedor de Torah, pero no ama a su hermano, está en tinieblas, dice Juan, Yohanan, dice la palabra del Eterno, ¿está así? Ahora, aquí anoten por favor en sus apuntes, amados Sahim. El rey, o sea, Joás de Israel, el rey sabía que la muerte de Elisha sería irreparable para Israel. Sería irreparable. Por eso le dice, Padre mío, Padre mío. Ahorita lo vamos a leer.
Ahora, quiero que anoten lo siguiente. Al decir carro de Israel y su gente de a caballo, anótenlo, yo los espero. Al decir carro de Israel y su gente de a caballo, reconocía que solo Elohim a través del profeta se encontraba la verdadera defensa, pero por Yahweh se encontraba la verdadera defensa contra los enemigos. Pónganlo completito, amada Keila, porque viene más guerra espiritual de la que imaginamos. Dice en Apocalipsis que el dragón, Yahshua Mashiach le reprenda, volteará y entonces perseguirá a los que guardan Torah y tenemos el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Está así? Entonces no hemos empezado ni siquiera la guerra. Entonces hay que prepararnos en oración, en ayuno. Si un atleta se prepara para una competencia, ¿cuánto más nosotros en lo espiritual? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, o sea que la verdadera defensa estaba en Elohim, pero Elohim había escogido, Yahweh Sebaot había escogido a Elisha. Por eso hemos aprendido en las parashot que cuando las personas, los hijos de Israel decían, vamos a consultar a Yahweh, era porque iban a consultar a los profetas de Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, voy a leer, amada Kehilá. Entonces nos quedamos en el verso 13. Verso 14. Estaba Elisha enfermo de la enfermedad de que murió. Fíjense, esto parece irónico, pero así le plació bien al Eterno y así está bien. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora tú ya sabes lo que significa este verso y tiene mucha profundidad y vamos a leerlo, lo van a leer todos, el verso 14, fuerte y con gozo, amén. Entonces él se sabía pecador. Fíjense, porque la gente sí sabe, o sea, una cosa es que no lo declaren, pero lo saben que son malvados. Y cuando están haciendo truanerías, tracalerías, están atropellando los derechos, ya solamente que tengan la conciencia muerta, mente reprobada, como dice Romanos 1:28, es cuando ya están entregados totalmente a Hasatán. Ahora, Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, del verso 15 en adelante hay algo muy importante para nosotros tomarlo también, fíjense pero vamos a anotar esto. Elisha le bendijo, o lo bendijo si quieren, lo bendijo con una promesa de victoria. Fíjense, a pesar de que era idólatra el rey Joás, Elisha lo bendijo, o le bendijo como quieras, con una promesa de victoria. ¿Sí? Cualquiera diría le va a dar una reprenda, pero no, el Eterno estaba teniendo compasión de Israel, pero vemos que después ya no hay remedio, no se quisieron arrepentir de sus pecados, y entonces Israel esparcido por las naciones. Bendito Yahshua HaMashiach que se fijó en nosotros, volteó su mirada a nosotros. Ahora, anoten esto antes de que lo leamos. El arco y las saetas o flechas y las saetas significan el poder y la victoria, significan el poder y la victoria que Elohim daría a Joás. Cuando terminen me dicen un amén. Ahora, lean lo de el arco y las saetas o las flechas. A ver, lean eso. Amén. Amén.
Ahora, van a notar otra frase que también es muy importante. Al tomar el arco en sus manos, fíjense que a pesar de que era pecador, el rey Joás, al tomar el arco en sus manos, el rey se convirtió simbólicamente en el agente del poder divino. Tremendo esto. Si eso hace con un pecador, ¿qué no hará con un kadosh? Aleluya, por eso hay que consagrarse. Al tomar el arco en sus manos, el rey se convirtió ¿en qué? Simbólicamente ¿en qué? En el agente del poder divino. Entonces el Eterno estaba teniendo ragamín, mucha compasión de Israel, pero esto que estoy explicando es porque está en la Tanaj. Vamos a leerlo. Verso 15. Y le dijo Elisha: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Elisha al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Elisha sus manos sobre las manos del rey. Ahora, yo dije que las manos al poner el rey Joás las manos en el arco, se convirtió simbólicamente en el agente del poder divino, ¿sí? Pero necesitaba el respaldo del profeta. Anota eso. Necesitaba el respaldo de un kadosh. Es decir, aunque era pecador, estaba permitiendo que un kadosh pusiera sus manos sobre las de un pecador. ¿Sí? Entonces dice así, a ver, verso 16. Luego dijo Elisha al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Elisha sus manos sobre las manos del rey. ¿Sí? O sea, Elisha puso sus manos sobre las manos del rey. ¿Qué simbolizaba esto? El poder que tendría el rey en ese momento. El poder que tendría el rey. ¿Qué poder tendría el rey? ¿De dónde vendría ese poder? Directamente de Elohim por medio de su profeta. ¿De acuerdo? Esto simboliza, sí, el poder divino, sí. Y simboliza el poder que tendría el rey, o sea, al poner las manos, Elisha, sobre las manos del rey, pero reconocer que ese poder vendría directamente de los Shamaim, del Elohim viviente, Yahweh Sebaot, por medio de su profeta. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión está aquí. ¿Qué hubiera pasado si nada más el rey hubiera utilizado el arco? O sea, tal vez no hubiera pasado nada. Pero al poner las manos el profeta sobre las manos del rey, entonces ya simboliza totalmente el poder divino. Pero repito, si eso hizo a través de un pecador, porque para que poner las manos, vamos, entendamos esto, amada Kehilá, Elisha no tenía manos más que para el eterno Yahweh. Y el rey Joás, ¿acaso no prendería incienso a los becerros que tenían en Dan? ¿Y en dónde más? ¿Y en Betel? Pensemos eso. Es como poner las manos, pero así lo ordenó el Eterno. Amén. Ahora, vamos a notar esto. Entonces, para tirar su flecha, Joás tuvo que abrir la ventana que daba al oriente. Es muy importante eso. Al oriente. Hacia los ejércitos de Siria, que estaban en Afec. Aquí está en la Tanaj. ¿Me dicen amén cuando pueda continuar? Sí, al oriente del Jordán, del Jardín.
¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos a anotarlo así para que, es decir, que yo puse unos apuntes acá para que se le pueda entender un poquito mejor y después tú me ayudes a ministrar. Tirando él, anótenlo así, tirando él, dijo Elisha que la flecha, que la saeta, era igual a la salvación de Elohim. Era igual a la salvación de Elohim contra Siria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos tantito a Primera de Reyes 20, ya está ministrado, filmado y grabado. Vamos a Primera de Reyes 20, 30. Ustedes me dicen un amén cuando lo tengan. Me espero tantito. Primera de Reyes 20, 30, Malaquila. Aleluya. Allá todos con gozo. Amén. Aleluya. Si tienen Primera de Reyes 20, 30. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Eso ya quedó filmado y grabado, y ya está la explicación. Simplemente quise recordar Afec. Ahora, vamos a lo que nos concierne en Segunda de Reyes 13. Bueno, vamos a ver entonces. Segunda de Reyes 13, 17. ¿Sí? Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Elisha: tira. Y tirando él, dijo Elisha: saeta, flecha de salvación de Yahweh, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. A ver, todos el 17, amados. Amén. Aleluya. Entonces, si en la Tanaj nos dice que porque esto fue una orden del Eterno, que oremos hacia donde está Jerusalén, oremos hacia donde está Jerusalén. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el Avinu, Yahshua nos enseña que el Abba que está en los Shamaim, recuerden, todo eso ya lo he ministrado, no nos confundamos, Yahshua es Elohim. Entonces, los Shamaim están en el norte. Y entonces por eso yo extiendo mis manos en el norte y precisamente estoy de frente hacia el norte, ahorita, en este momento. Por eso yo oro: Abba, Kadosh, tú eres Kadosh, 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 tú que habitas entre los querubines, y empiezo a ministrar el corazón del Eterno. Porque un Cohen, según la Torá, Apocalipsis 1:6, tiene que ministrar el corazón del Eterno. Ya lo hemos ministrado eso. ¿Y cómo es ministrarle? Cantarle, adorarle, exaltarle, aplaudirle, decirle cuánto le amamos. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, el verso 18 ha sido malentendido en varias cosas. Miren, dice el verso 18: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. A ver, vamos a leer el verso 18 y explico. Amén. Ahora, ¿cómo es eso? A ver, que tomara todas las flechas juntas y que golpeara la tierra, toma las saetas y restantes y golpea la tierra. No es así, no es así. Por lógica no es así. Entonces, no es más que esto, es tomar cada saeta, cada flecha e ir golpeando la tierra. Anótenlo así, no sé si ustedes lo habían captado así. Entonces no es tomarlas y golpear la tierra con ellas, sino ir tirando una por una al suelo.
Es decir, el rey, ahorita vamos a ver que solamente 3 veces lo hizo, ya lo leímos, perdón, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, el mandato era que una por una de las flechas con ellas fuera golpeando la tierra hasta terminar todas las flechas o hasta que el profeta le dijera basta, hasta aquí nada más, ya no arrojes más saetas. No es agarrarlas todas juntas y golpear la tierra así, no, sino tomar una por una y golpear la tierra, ¿sí? Y eso significaba más victoria. Entonces, cuando terminen de anotar, me avisan. Sí, váyanlo anotando con sus propias palabras para que después tú me ayudes a ministrar a otros. Lo importante es que entendamos nosotros bien todo y que nos entendamos en la letra. Si no, después ya no sabemos ni lo que anotamos. ¿Sí? A ver, verso 18. Le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Sí queda claro? Entonces el varón de Elohim, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. A ver, todos con gozo el 19, amén. Ahora, probablemente algunos de ustedes, sí es muy probable, de los que realmente temen al Eterno y van entendiendo y guardando bien Torah, aquí y allá, de los Agim, de las Agayot, a veces uno siente esto, ora tanto, intercede tanto. Si es, o sea, bueno, eso ya es discernimiento, pero lógico, tú discernes, es la voz de Elohim. Ora eso que te diga el Eterno, el tiempo, eso que te pone, hazlo. Porque entonces hay más victorias, créemelo, aquí está, aleluya. Entonces, ahora, ¿cómo saber? Para eso sí les pido por favor que estudien los dones del Ruach HaKodesh, porque miren, hago un paréntesis tantito. En los dones del Ruach HaKodesh no expliqué esto, ahorita lo explico. Ni en los sueños, pero ahorita lo explico. Cuando tú tengas un sueño muy real, muy vivido, no es un sueño, es una visión. Anoten eso. Entonces, si es un sueño muy vivido, que dices, es que lo vi tan real, es una visión que te está dando el Eterno a través del sueño, pero no es un sueño, es una visión. Y eso se cumplirá. Es muy diferente, amada Keila. ¿Verdad que así hay sueños muy vividos? Que dices, pero sí, es que yo lo vi tan real, con colores reales, y yo hasta me estremecí, probablemente hasta nos sube la presión, toma taquicardia, tiene uno taquicardia, el corazón late más rápido, la respiración se vuelve más frecuente, no nos damos cuenta porque estamos dormidos, pero si es un sueño muy vivido, no es sueño, es visión. ¿De acuerdo? Y eso se cumplirá. Aleluya. Sea para bien o sea para mal, por eso portarnos bien. Ser Kadoshim, temer al Eterno. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora, Elisha estaba enojado con él, ya lo vemos aquí, por haberse detenido y no lanzar todas las flechas que tenía. Eso significó falta de fe. Y ahorita vamos a ver por qué resucitó un muerto con los huesos de Elisha. Porque tiene que haber una enseñanza para eso. A ver, entonces, el no arrojar todas las flechas al suelo es igual a falta de fe. ¿De acuerdo? Recuerda que era idólatra, no se arrepintió de los pecados de Jeroboam.
Por eso estaba enojado Elisha, por su falta de fe. Y eso lo reprendía mucho Yahshua, lo reprende mucho Yahshua. Entonces Eliseo estaba enojado con él por haberse detenido, ¿de acuerdo? Y no lanzar todas las saetas, o al menos hasta que el profeta le dijera basta, porque eso significa falta de fe. El Eterno, si gustan anotar, le quería dar tantas victorias como el número de flechas que tenía. Ahí ya está la explicación. El Eterno le quería dar tantas victorias como el número de flechas que tenía. Entonces, si te dice que ores 1 hora, 2 horas, 3 horas, hazlo. 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 Ahora, tú que amas al Eterno y tú que me amas a mí, porque yo te amo a ti, porque hay gente que nos odia, lógico, pero tú que amas al Eterno, tú sabes que, y lo he dicho así, si digo algo acá, es porque lo he hecho. Tenemos que tener la autoridad para decir, sí, lo he hecho, lo he vivido. Ahora, esto que te estoy diciendo, sí, lo he hecho, lo he vivido. Uno escucha la voz de Elohim y nos pide tanto. Él dio todo. Amén. Entonces, uno ora o bien ayuna y ve uno más victorias. No es casualidad. Y solamente Yahshua para él es la kabod, la gloria, para que se entienda el esplendor. Pero si nos dice, ora por los goyim, los que no conocen Torah, oramos por ellos. Y entonces vamos viendo el fruto. Vamos a unirnos todos. Allá igual, acá igual. Y veremos más victorias. ¡Qué amén tan feo! Un amén fuerte. Y veremos más victorias. Si nos está diciendo que oremos más, vamos a orar más. Hay llamados Sahim que me dicen, es que Roy, yo no sé orar. ¿Tienes el curso de Tefilá? Y es un curso, no me acuerdo, pero eso son varias horas de explicación de todo lo que marca la Tanaj, las enseñanzas en primer lugar de Yahshua Mashiach, de los profetas, etc. ¿Por qué orar tanto? ¿Por qué clamar tanto? ¿Sabes? Yo me estoy poniendo los zapatos y estoy orando. No estoy pensando banalidades, estoy orando, me estoy cepillando los dientes, estoy orando. ¿Puedes creerlo? Si lo quieres creer, créelo. Así debemos de ser todos. Aleluya, amén. No nada más para ya a la hora de la comida y luego la bendición rápido porque está uno como león. No, así no. En la noche orar. Aleluya, hazlo. Me estoy poniendo el talicatán, estoy orando, nada más la tefilá del talicatán, estoy orando, los sipsiot, que voy a mi consultorio, voy orando, eso ya lo había compartido con ustedes hace tiempo. Regreso, estoy orando, voy a una consulta, voy orando, todo el tiempo orando, no hay tiempo para tonterías, nunca, menos ahora, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esto, amados. Joás sabía perfectamente lo que simbolizaba lanzar la primer flecha, o lo que simbolizó lanzar la primer flecha. Fíjense, vamos a analizar esto. Joás, el rey Joás sabía perfectamente bien lo que simbolizaba que lanzó la primer flecha. ¿Qué simbolizaba la primera flecha? La salvación de Yahweh. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque está en el 17. Él lo sabía. Dice y dijo, tiene el verso 17. Abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Elisha, tira. Y tirando él dijo Elisha, saeta de salvación de Yahweh. Ya. Estaba qué significaba el que lanzara las flechas. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, en este caso, el golpear la tierra, ¿qué significaba? El número de victorias que le quería dar el Eterno, ¿de acuerdo? Entonces, si él sabía qué significaba el tirar flechas, él ha de haber pensado, bueno, no es lo mismo tirarlas que arrojarlas al suelo.
pero es donde se rompen las cosas. El Eterno no sigue un parámetro, Él no vive en esta dimensión. Entonces, si el rey Joás sabía lo que significaba la primera, la pregunta es, ¿por qué se detuvo? Anótalo. Si él sabía el significado de la primera, ¿por qué se detuvo? No te detengas por nada, sigue orando, sigue ayunando, sigue postrándote, no te detengas por nada. Yo no me voy a detener. Nada, no mires para atrás ni a los lados. Adelante, vamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se detuvo? ¿Cuántos supieron la respuesta a la oración y al ayuno? No solamente del que creía, sino de un grupo de hermanos que se unieron para orar por él, por sus hijos. ¿Por qué se detienen? ¿Qué es lo que ellos vieron? A ver, mucha gente vio, estoy hablando a nivel mundial, mucha gente vio el poder de la oración. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. ¿Por qué detenerse y después apostatar y después ver pornografía en internet y después tanta porquería? Es lo mismo que el rey Joás. Si sabemos el poder que tiene la oración, el acceso que tenemos por los méritos de Yahshua HaMashiach de entrar al lugar Kadosh Kadoshim, ¿por qué detenerse? ¡Aleluya! ¿Puedes decir un aleluya? Si sabes el poder de la oración, del ayuno, ¿te ha faltado de comer? Si has estado enfermo, te sana. Si has tenido peligros, te ha librado. Ha cegado a los perversos que no te vean. ¿Es así? ¿Por qué detenerse? ¿Por qué? Porque en el fondo del hombre la concupiscencia no ha sido apagada. Hay una grabación de yo decía esto hace tiempo. Al tiempo, cada quien, muchos se van a volver, se les va a encender la concupiscencia. Y sí, es así, porque está profetizado. Ahora, cuidado, entonces la concupiscencia ya ni siquiera debe de existir. Recuerda repasar concupiscencia, es lo que antecede al pecado, es el pre-pecado, por así decirlo. Ahora, tú ya sabes el poder de la oración, de ti depende si dejas de orar, de ti depende si dejas de ayunar, de ti depende si dejas de clamar, de ti va a depender. Lo he ministrado, el diablo entra, Yahshua HaMashiach le reprenda, y agarra a las personas y las hace pedazos. ¿Es así? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pudo haber pensado también el rey? O entre otras cosas, anoten esto, pensó que Elohim no podía hacer tanto como el profeta lo había dicho. Pensó que Elohim no podía hacer tanto como el profeta Elisha le había dicho. Ese es el peor de los pecados, porque es blasfemar contra el Ruach HaKodesh. Ahora léame esa parte, esa frase que anotaron. Amén. Pero si con nuestra bocota, perdón que hable así, decimos, Él es el Todopoderoso, ¿por qué dudar que no va a poder hacer algo? Él puede todo, ¿no? Él es el Todopoderoso. Él va a dar de comer en la tribulación a sus hijos. Él le va a dar agua. Él le va a dar leche a tus niños. Él va a dar protección. Yahweh Sebaot. Él es el Todopoderoso. Pero no, la concupiscencia se enciende porque no se tiene, lógico, no se ha apagado totalmente. Ahora, Elisha, anoten esto, lo reprende. Aquí tú lo tienes anotado, está en la Tanaj, pero vamos, vale la pena unos apuntes. Elisha lo reprende diciéndole que Siria podía haber sido destruida completamente. Y mira ahora, hasta ahora sigue la pesadilla. Elisha lo reprende diciéndole que Siria podía haber sido destruida completamente.
Por favor, nada de ecumenismo, nada de que te pongas a platicar con alguien que cree lo que la UNO dice. La UNO odia a Israel. Por favor, nosotros bendecimos a Israel. ¿De acuerdo? Y entonces solamente 3 veces, tú lo tienes aquí en el verso 19, derrotaría a Siria. Ahora, vamos a ver la lección de por qué resucita una persona con tan solo tocar los huesos de Elisha, porque está despuesito de esta narración. Vean el verso 20, lo tienen a la vista. Y murió Elisha y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elisha. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Elisha, el del muerto, los huesos de Elisha, revivió y se levantó sobre sus pies. A ver, lean el verso 21 nada más. Amén. Entonces, hay que entender esto, no había ataúdes, Israel no utilizaba ataúdes, eran cuevas y entonces rodaban una piedra, se ponía el cuerpo, ¿sí? Tú sabes cuando una persona yehudí, un judío muere, por ejemplo aquí en México, lo que ellos hacen es, se prepara el cuerpo, pero quiero hablar esto, es importante, fíjense cómo se ama la tierra de Israel. Y entonces, independientemente de que llegue el que es rabino, entre comillas, o moré, le ponen tierra de Jerusalén en los ojos a la persona. Es un ritual, es como si se dijera, es como si es sepultado en Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Después hablamos fuera del Shabbat de otras cosas así. Ahora, aquí la idea es esta. Bueno, quiero que anoten un resumen. Por 56 años sirvió Elisha al Eterno. Y miren, no desfalleció. Esos 56 años incluyen, anótenlo, incluye el ministerio con Eliyahu, con Elías. ¿De acuerdo? Ahora, aproximadamente fue del 853 antes de Yahshua HaMashiach al 798 antes de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? 853 a 798 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora, por lógica, el cuerpo tuvo que estar envuelto en una tela de lino. Eso sí, anótenlo. ¿Y cuál tela de lino es? El talit. Se le cortan los zipzip porque ya no hay más mandamientos y es el talit. ¿De acuerdo? Entonces, por lógica, voy nada más a decir esto ahora. Su cuerpo estaba en una cueva cortada en la roca, es así como ellos sepultaban. Bueno, ahora, vemos aquí el relato, vale la redundancia, del muerto resucitado. Eso es un milagro, entonces anótenlo. El muerto resucitado, vale la redundancia, es un milagro. Ahora, esta enseñanza, anótenlo así, tenía un destino específico y la enseñanza iba dirigida al rey Joás. ¿Cuál enseñanza? 1, que debía hacer teshuvá. Fíjense cómo el Eterno permitió que todavía los huesos de Elisha, o sea, lógico, después de muerto Elisha, todavía mandaron mensaje por rajem, por compasión. Entonces la enseñanza iba dirigida a ¿qué rey?
Joás de Israel, lógico. Uno, que debía hacer Teshuvah. ¿Sí lo anotaron? Dos, Elohim es todopoderoso. Tres, también fue una reprensión, la enseñanza del muerto resucitado, también fue una reprensión por su falta de fe. Porque en la Tanaj hemos aprendido, tú y yo, todos, amados Hagim, hemos aprendido que en la Torah y en la Tanaj no hay nada de más. ¿Por qué tiene que venir después de lo del arco, etcétera, toda esa enseñanza tan hermosa, digo yo, y tan triste de que el rey Joás no siguió arrojando las flechas al suelo, golpeando la tierra? ¿Por qué después viene y murió Elisha, el 20, y lo sepultaron entrando el año? Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y porque después es la enseñanza, como que alguien dijera, no encaja aquí, pero bueno, pues es una enseñanza y está aquí. Sí, pero la enseñanza iba dirigida al rey Joás de Israel. Uno, que debía ser ¿qué? Dos, que Elohim es todopoderoso. Ahora, eso grábatelo tú, me lo grabo yo ya me lo grabé. Si decimos que Elohim es todopoderoso, entonces cumplir lo que él dice. Aleluya. Y tres, su reprensión por la falta de fe. Por lógica, este acontecimiento llegó a oídos del rey. Por lógica, llegó a oídos del rey. ¿O no crees que haya llegado a oídos del rey? Claro que sí, iba dirigido para él, para que se diera cuenta que a pesar de que el profeta ya había muerto, el Eterno podía utilizar todavía los huesos de Elisha para hacer otro milagro. Sí, y por eso el tema es hacerle caso a los profetas de Elohim. Ahora, un profeta no hace negocio con la palabra. O tú ves que aquí Eliseo o Eliyahu hayan pedido dinero. Entonces, empezando por ahí, cuando tú veas en internet a alguien que dice, soy profeta, y como 20 tipos de tarjeta de crédito para que le mandes el dinero, no es profeta. ¿Sí? Dos, el profeta es perseguido porque está ungido. ¿De acuerdo? ¿Sí? No tolera el pecado. Se hace de muchos enemigos por no tolerar el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa enseñanza no me acuerdo si ya les di, creo que sí, del profeta. Ya hablamos algo de los profetas, pero después quiero darles un resumen de cómo es un profeta. ¿De acuerdo? A ver, anótalo, amado Saquén, para que yo me acuerde todo lo que vive un profeta. Bueno, entonces, a ver, terminamos. Voy terminando ya. La enseñanza es aquí cómo abandona Elisha este mundo para ir al encuentro del Abacados, aleluya. Cómo el rey llega y le dice, Padre mío, carro de Israel, tú sabes ya lo que significa. Él se sabía pecador. Las manos, es muy importante, las manos de Elisha sobre un pecador, pero para victoria. Él sabía, el rey Joás, lo que significaba la primera flecha. ¿Por qué dudó? Entonces tú no tienes que dudar. Ahora van a repasar, recuerden, si quieren nada más repasen, porque el tema es largo, de los dones del Ruach HaKodesh, es sabiduría, ese sí lo van a escuchar, y conocimiento, porque el conocimiento es conocimiento, sueños, visiones y revelaciones. Y recuerden lo que les ministré hoy sobre un sueño muy vivido, ¿de acuerdo? Entonces el rey Joás desgraciadamente siguió siendo idólatra, no hizo teshuvah. A nosotros no nos toca juzgar más que decir esto, nada más, todavía, pero sí le faltó fe, que a nosotros no nos falte fe. Ahora, no te vayas a dejar engañar por el enemigo, porque a lo mejor el enemigo te puede decir, ora 16 horas seguidas. A lo mejor eso no viene del Eterno. Y eso lo vamos a ver después.